Porfirio Díaz es uno de los personajes más relevantes de nuestra historia. No lo conocemos lo suficiente porque la historia oficial lo ha tratado de borrar, de quitar del escenario. Sin embargo, fue presidente durante 30 años en dos periodos separados y además fue un héroe de las guerras contra la intervención francesa, uno de los personajes más significativos también durante el periodo de gobierno de Benito Juárez. Para tratar de entender más a Porfirio Díaz, se encuentra con nosotros el escritor, historiador Carlos Tello Díaz. Él escribió el libro El exilio, un relato de familia, precisamente sobre Porfirio Díaz, y ahora nos ha ofrecido ya 2 volúmenes de su biografía sobre Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Primero tuvimos La guerra, que cubre el periodo de 1830 a 1867, y actualmente ha publicado la segunda parte, La ambición, 1867-1884. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Sí, es un personaje, no voy a decir que olvidado, pero es un personaje que se ha querido borrar. Esto es por razones, casi diría yo, ideológicas o políticas. Sin embargo, fue crucial en la vida de nuestro México, ¿no es así? Sí, bueno, es efectivamente quizás el personaje más polémico en la historia de México, porque no es un villano 100% puro tampoco. Incluso la historia oficial le reconoce su destacadísimo papel como soldado y la promoción del progreso en México. Me acuerdo que había una calle que se llamaba Coronel Porfirio Díaz y yo decía que no era general. No, es que cuando era coronel era héroe y cuando era general fue un villano. Pero fíjate que Álvaro Matute, el gran historiador que falleció de la UNAM, me dijo que investigó y ese coronel Porfirio Díaz se refiere al hijo de Porfirio Díaz, al coronel Porfirio Díaz, que fue un filántropo, como muchos de los personajes que era Porfirio Díaz. Yo también me dio mucha tristeza ver que la única calle en la Ciudad de México no tenía su nombre. Entonces no hay calles en la Ciudad de México en la Ciudad con el de nombre México, de hasta Porfirio donde Díaz. yo sé, no. Del general Porfirio Díaz, no. Cuéntanos por qué fue tan importante y cuál fue su papel en particular. Aquí planteas el periodo de 1867 a 1884, va de la República restaurada a el inicio de lo que sería su segundo periodo de gobierno. Sí, este libro cuenta la historia de lo que pasó después del triunfo de la República. Maximiliano y su imperio son derrotados, triunfa la República, triunfa el Partido Liberal en el verano de 67 y casi de inmediato se divide el Partido Liberal. Se divide entre los que están a favor de la reelección de Juárez y los que están en contra de la reelección de Juárez. Y los que están contra la reelección de Juárez postulan la candidatura de Porfirio Díaz. ¿Por qué? En parte por su popularidad. Díaz era un soldado que ganaba batallas, que cuando lo aprendían se fugaba y era muy popular con el pueblo mexicano en general. También por su enorme influencia política. Díaz, como general del Ejército de Oriente, mando que le dio quien era hasta ese momento su jefe, su aliado, su amigo, el presidente Juárez. Los dos eran oaxaqueños. Los dos eran oaxaqueños, se conocían desde que Juárez era gobernador de Oaxaca y Díaz tenía 19 años y se preparaba para seguir la carrera de la iglesia. En el momento en que lo conoció, un encuentro muy dramático que describe en el tomo 1, Díaz se dio cuenta de que la vocación de la iglesia no era su vocación. Pero en fin, hasta ese momento eran amigos, eran aliados, eran colaboradores, pero la oposición a Juárez creó la candidatura de Díaz y eso primero los distanció y después los enfrentó. Claramente se enfrentaron, hubo hasta una rebelión, ¿no? Cuéntanos. Así es, hubo distanciamiento, enfrentamiento y final una confrontación armada cuando Díaz, derrotado por segunda vez por Juárez, derrotado electoralmente. Derrotado electoralmente por segunda vez con Juárez, de manera no legal, desde el punto de vista de Porfirio Díaz, se levanta en armas con el plan de la Noria que, irónicamente, si lo vemos quienes ya conocemos la historia, levantaba las banderas de la no reelección. Que después sería un tema precisamente durante su presidencia. Había un problema en la presidencia. Hay quien planteaba que sobre todo durante la presidencia de Juárez, a pesar de que fue un presidente muy fuerte, la institución de la presidencia era muy débil y era parte de lo que se discutía en estos momentos. Cuéntanos. Así es. La Constitución del 57 crea un poder legislativo todopoderoso. Queda abolido el Senado, hay una sola asamblea muy poderosa
la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo era muy débil, el presidente no tenía ni siquiera derecho a veto. El propio presidente Juárez en 1861 estuvo a punto de ser destituido por un voto de la Cámara de Diputados. Curiosamente, ganó por la diferencia de un solo voto y curiosamente uno de los diputados que votaron a favor de que continuara en el poder el presidente Juárez fue Porfirio Díaz, que en ese momento era ¿En 61, diputado, me dices? en 61. Ese fue un año antes de la intervención francesa. Un año antes, sí. Ujú. Estuvo a punto de ser destituido. La Cámara de Diputados también votó en contra del acuerdo que promovía Juárez, que promovía el general Ignacio Zaragoza, que promovía su canciller Zamacona, que promovía el diputado Porfirio Díaz, para llegar a un acuerdo con los ingleses y acatar los compromisos que tenía México con respecto de la deuda contraída en Londres, la famosa deuda. La Cámara de Diputados votó en contra y esa fue una de las razones que precipitaron la intervención de las potencias europeas en México. Así que era real el problema de desequilibrio de poder en México y Juárez, al convocar a las elecciones, triunfada la República, publica también un referendo dirigido directamente al pueblo mexicano para que se manifestara a favor o en contra. Juárez esperaba que a favor de una serie de reformas a la Constitución, sin pasar por los procedimientos convencionales que la propia Constitución postulaba para poder ser reformada, con el propósito de restablecer, con el propósito explícito de fortalecer el poder ejecutivo en su relación con el poder legislativo. Tengo entendido que Porfirio Díaz se oponía a esta medida. Irónicamente, Porfirio Díaz encabeza. Porque después él constituyó una presidencia todavía más fuerte que la que él tuvo. es quien capitaliza este esfuerzo que comienza con Juárez inmediatamente al triunfo de la República, este esfuerzo por fortalecer la figura, por fortalecer el poder ejecutivo frente a los gobernadores y frente al poder legislativo. ¿Eran diferencias ideológicas las de Juárez y Porfirio Díaz o era simple y sencillamente la búsqueda del poder? Era esencialmente la búsqueda por el poder. Los dos eran liberales, finalmente. Ganaron, la guerra la ganaron, así es, tú bien lo dices, la guerra la ganaron los liberales, los conservadores no volvieron a participar en política en el resto del siglo XIX y al triunfar en 67 se pelearon entre ellos durante 10 años. Primero fueron juaristas y porfiristas, después también lerdistas, más tarde iglesistas, incluso gonzalistas y benitistas, ¿no? Hubo pleitos muy vergonzosos finalmente. Las diferencias no eran esencialmente ideológicas, eran esencialmente de personalidad. Había sí temas que dividieron al Partido Liberal, uno de ellos fue el de los ferrocarriles. Había básicamente dos posturas, la de quienes estaban a favor de que los americanos entraran al país con sus ferrocarriles y la de quienes estaban en contra. Juárez titubeó y murió finalmente, no le tocó realmente resolver este tema. Lerdo apoyaba, lideraba el grupo de quienes estaban en contra. Su famosa frase, entre la debilidad, nosotros, México, y la fuerza, Estados Unidos, el desierto, que no haya ferrocarriles. Él temía, con muy buenos motivos, que un país que ya nos había invadido y que nos quería invadir de nuevo, porque esa pulsión no había acabado por completo, era un país al que no le podíamos facilitar las cosas con ferrocarriles. Díaz, en cambio, junto con otros como Matías Romero, Vicente Riva Palacio, Zamacona, el propio Iglesias después, que nunca fue porfirista, pensaban que los Estados Unidos tenían intereses que ellos consideraban legítimos en México y que iban en busca de esos intereses con o sin ferrocarriles, que era mejor asociarnos con los americanos, que construyeran los ferrocarriles y que juntos progresáramos. Y finalmente fue la posición que ganó y que dio los resultados que dio finalmente. Era muy ambicioso Porfirio Díaz, el volumen se llama La ambición. ¿Qué tan ambicioso era? Era un hombre muy ambicioso, sin la menor duda. Él constantemente decía que no, era mal visto. En general creo que es mal visto ser ambicioso. ¿Entre los políticos? Y en aquella época era muy mal visto ser ambicioso.
Curiosamente se le apodó al retirarse a Oaxaca, la finca La Noria, el Cincinato de La Noria, en honor a un antiguo romano que era conocido, entre otras cosas, por su modestia y su ausencia de ambición. Esto me parece a mí da el hecho de que Díaz se retirara de la capital y se fuera a vivir a Oaxaca, a una finca rodeada de cañaverales, da una idea de la fuerza que tuvo que ejercer él mismo en contra de su ambición, en contra de uno de los rasgos más distintivos de su carácter. Era un hombre que sabía, muy ambicioso sí, pero que sabía esperar, que era paciente. Tenía el atributo de la paciencia. Eso sí, no era un ambicioso atrabancado. Él desde muy joven se dio cuenta de que podía gobernar, de que podía gobernar a la gente, de que podía organizar y mandar y dirigir. Personal, ¿no? Y eso hizo que su ambición floreciera. Él llega a la presidencia en 76, si no mal recuerdo, pero Así es. la deja de inmediato. porque no había reelección en 1880, después regresa en 1884, que es donde termina este volumen de la ambición. La deja con la conciencia de que puede manipular al presidente que deja, ¿no es así? Así es. Él llega al cabo de una revolución, como se decía entonces, triunfante contra la reelección de Lerdo. Hace una propuesta para reformar la Constitución del 57 que permitía la reelección indefinida, para prohibir la reelección inmediata. Se tiene que retirar, deja al general, esto es interesante porque la leyenda dice que él deja con un dedazo a su compadre, a Manuel que era González, una especie ¿no? de pelele. No lo era en absoluto, era un soldado muy destacado, muy admirado por Juárez, que lo nombró gobernador de Palacio. Y Díaz le da su apoyo, sí, pero después de que una junta de gobernadores convocada por él en la Ciudad de México apoya la candidatura del general González contra otra más que se planteaba, la de Justo Benítez, que había sido un amigo de infancia de Porfirio Díaz y con quien estaba mal avenido en ese momento Díaz. Esta junta de gobernadores promueve la candidatura del general González y con el apoyo de las autoridades que acataban las instrucciones de los gobernadores en todo el país, se hace una elección que favorece a Manuel González. Manuel González es el presidente. Manuel González quiere, por agradecimiento y por convicción, por las dos cosas, como él mismo dice, devolver la presidencia a Díaz. Pero eso es lo que quería al principio. Díaz no podía tener la seguridad de que lo iba a querer seguir queriendo a lo largo de 4 años. Así sucedió, a pesar de que hubo muchas historias, como siempre ocurre cuando transcurren 4 años, y Díaz finalmente es reelecto, siendo candidato único. En 1884. En 84, y toma posesión por segunda vez, y ahí sí, ya no deja el poder, vuelve a reformar la Constitución, que había sido reformada por él mismo, para permitir una sola reelección más, y después la vuelve a reformar para volver al texto original de la Constitución que permitía la reelección indefinida. Yo quiero agradecerte, Carlos Tello Díaz, por habernos invitado a leer Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, La ambición, 1867-1884, publicada por Editorial Debate. Gracias. Gracias. Usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco.